Es un privilegio, como decíamos, y quisiéramos compartir algo relacionado con el salmista David, con David, en el Salmo capítulo 101. Ahí pueden abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 101. Posiblemente ustedes conocen el Salmo de memoria, que son el libro de los Salmos, ¿no? Uno lo estudia, uno lo lee, se los aprende de memoria y posiblemente ustedes lo conozcan bastante bien. Salmos capítulo 101. Es corto el pasaje, solamente son 8 versículos, y en esos versículos lo que el salmista declara, o lo que el salmista pide y clama a Dios, es al mismo tiempo que es un clamor, es un deseo, es un propósito que él se está haciendo, una promesa que él quiere hacer o está haciendo delante del Señor de vivir rectamente, de vivir en integridad. Definitivamente la integridad es algo de lo cual tendríamos que hablar continuamente, máximo en esta época, máximo en estos tiempos. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. De hecho, nos damos cuenta que seguramente estamos entrando en los últimos tiempos. Todas las cosas que se han visto, todas las cosas que se están cumpliendo, nos hacen pensar seriamente en todas estas cuestiones que la misma Biblia establece o la misma Biblia declara o nos enseña. Y el salmista pretende, no solamente cuando está delante de la gente, sino aún cuando está en lo privado de su alcoba, está en santidad delante del Dios Todopoderoso. A veces es fácil tener una reunión ahí en la iglesia de unas 2 o 3 horas con los hermanos en Cristo y poder manifestar una buena conducta, un buen comportamiento, un vocabulario adecuado, pero cuando llegamos a casa puede cambiar todo, ¿no? El panorama se transforma o se trastorna todo porque nos volvemos diferentes de cómo hemos sido delante de la gente. Y todo eso es porque no hemos querido ser honestos delante del Dios Todopoderoso. Con el hermano Ángel hablábamos de una frase, ¿verdad? No nos engañemos. De todas maneras, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Entonces no podemos estar engañando a Dios. Los que nos engañamos somos nosotros mismos. Y por eso decíamos con él, no nos engañemos. Aquí la cosa es seria. Aquí la cuestión no es de estar jugando. Aquí la cuestión no es de andar con paños tibios, sino que es de vivir una vida de rectitud. Tampoco nos vamos a hacer los fanfarrones o los prepotentes o la gente jactanciosa que creemos o pretendemos que solo nosotros podemos vivir de una manera correcta. No, toda la gente que quiera, toda la gente que disponga su corazón delante de Dios puede vivir de esa manera delante del Dios Todopoderoso, esperando de parte del Espíritu Santo que el Espíritu Santo gobierne todas las áreas de nuestra vida, y cuando Él gobierna todas las áreas de nuestra vida, entonces las cosas van a ser diferentes para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el salmista declara? ¿O qué es lo que el salmista dice? Y podemos aprender a través del Salmo capítulo 101 que Él va a hacer para vivir en santidad o para andar en integridad, para caminar correctamente delante de Dios afuera, para no ser mal ejemplo para los de afuera, y también dentro de su casa para poder ser de bendición para todos los miembros de su familia. Nosotros como hombres que somos llamados sacerdotes del hogar debemos esforzarnos para dar un buen ejemplo y dejar un buen legado a nuestra familia. Las decisiones que tomamos, amados hermanos, usted lo sabe perfectamente bien, las decisiones que nosotros tomamos en esta vida no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestra descendencia también. Si es buena decisión, afectará positivamente a los nuestros, pero si son malas las decisiones, seguramente que aquellos pueden ir al fracaso también. Es necesario que tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿qué dice el salmista? Véalo ahí conmigo, por favor. Salmos capítulo 101, versículo número 1. Ahí encontramos la primera cosa que él establece. Yo quiero estar viviendo en una atmósfera en donde reine la alabanza, pero en esa alabanza, Señor amado, yo quiero cantar misericordia y cantar juicio. En otras palabras, yo quiero cantar de ese amor abundante tuyo. Para definir la palabra misericordia de esa manera, misericordia es amor que da sin esperar recibir nada a cambio. Amor que se entrega sin que la persona a la que se le entrega merezca recibir nada de ese amor. Dios es así con nosotros en su gran atributo de misericordia.
David quiere ser misericordioso como Dios lo es. Estos son atributos comunicables teológicamente hablando. Y cuando son atributos comunicables, Dios los comunica al ser humano para que el ser humano los pueda practicar sobre la faz de la tierra y ser de bendición, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de este mundo insípido y ayudar también al que está más débil en la fe, como la Biblia misma nos aconseja, que ayudemos o apoyemos a los más débiles en la fe. Misericordia y juicio cantaré. Vivir en esa atmósfera en donde cantamos del amor supremo de Dios, en donde cantemos de la bendición que tenemos de parte de Dios, de recibir de ese amor sin merecerlo, eso es algo maravilloso. Y vivir en esa esfera o en esa atmósfera en donde vamos a hablar de juicio, algunas palabras esto puede traducirse como justicia, como derecho, como rectitud, como algo docto, pues, como algo especial, algo recto en verdad. Entonces necesitamos nosotros estar dispuestos a hacerlo, no del diente al labio, sino de lo profundo del corazón. Es más, saber a quién se lo estamos cantando, ¿no? Saber a quién le vamos a estar dirigiendo nuestro canto o nuestra alabanza, porque aquí él establece algo todavía más fuerte o más profundo, cuando dice, a ti cantaré yo, oh Jehová, misericordia y juicio cantaré. Pero no lo voy a cantar solamente porque tengo ganas de cantarlo, ¿no? O porque yo pienso que esos términos son bonitos, o porque pienso que eso será agradable cuando yo lo esté entonando. No, lo voy a cantar porque yo lo voy a cantar para ti, Señor. A ti cantaré yo, oh Jehová. Eso es especial, ¿no? Cuando sabemos a quién va dirigida nuestra alabanza, cuando sabemos cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y a quién le estamos dando nuestra alabanza y nuestra adoración en espíritu y en verdad. Necesitamos vivir en esa esfera, en ese marco, salir de otras enmarcaciones donde a veces nos metemos y que debido a esas enmarcaciones antiguas que a veces tenemos y nos mantenemos en ellas, no hemos prosperado y no hemos progresado en nuestra vida cristiana, sino que nos hemos quedado estancados. Necesitamos ir hacia adelante, abrir brecha, romper todo aquello que nos estorba en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. No es fácil. Y las cosas no es tan sencillas, máxime porque la iglesia como que se acomoda, ¿no? Y la iglesia después de esta pandemia y en medio de esta situación de este virus COVID-19 y sus mutaciones o como se le quiera dar en llamar, todo esto como que nos afecta mucho y la iglesia se va acomodando. Y cuando la iglesia se acomoda, se vuelve una iglesia hasta indiferente muchas veces o hasta apática. Y después como que nada le produce ánimo o entusiasmo. Es necesario que nosotros mantengamos esa esfera del cántico delante del Dios del universo y podamos darle a Él la alabanza que Él es digno de recibir cantando misericordia y juicio. Cuando pensamos en esos términos, amada iglesia que nos está sintonizando, yo creo que vamos a tratar de vivir acorde a lo que estamos entonando. A veces cantamos, Señor, aquí me entrego a ti. A veces cantamos cosas, ¿no? Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Pero a la hora de las horas, cuando el Señor nos pide y nos demanda esa rectitud, esa entrega total, nosotros le decimos, Señor, pero yo no te he prometido nada. Y Dios nos dice, pero yo he estado escuchando cuando tú estás cantando esas alabanzas y llegan hasta el trono de la gracia y yo las escucho. Y yo no estoy jugando, nos dice Dios en otras palabras. Yo cuando te escucho que estás cantando, yo lo tomo muy en serio. Si tú no lo tomas en serio, esa es otra cosa. Pero yo, nos dice Dios, lo tomo en serio. Cuando David está cantando misericordia y juicio, es porque él quiere vivir en esa atmósfera. Y al vivir en esa atmósfera, seguramente vamos a dar pasos gigantes de fe o pasos grandes de fe para seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. El segundo aspecto que dice allí, el versículo número 2, es la forma como él quiere andar delante de Dios. Cuando yo esté cantando misericordia y juicio delante de ti, Señor, yo, dice el versículo 2, segundo aspecto, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entenderé. Fíjese que David muchas veces, yo me fijo en algunos salmos,
Por ejemplo, el Salmo 143:10 me llama poderosamente la atención cuando David dice, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. David no le dice al Señor que no conoce su voluntad. David no le está diciendo, yo no entiendo tu voluntad. David lo que le dice es, enséñame a hacerla. La conozco, la comprendo, la tengo, Señor, muy palpable aquí en mis adentros, en todo mi ser, pero no sé cómo aplicarla. No tengo la capacidad para aplicarla. Enséñame a hacerla. Hay cosas que sabemos cómo, las conocemos cómo son, pero no sabemos cómo llevarlas a cabo. Y acá dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Algunas otras versiones de la Biblia no dicen esto en forma de afirmación, cuando vengas a mí, sino que lo hace a manera de interrogación. Yo voy a entender el camino de la perfección o voy a estar sabedor de la perfección, y lo hace a manera de interrogación, como le digo, a manera de pregunta. ¿Cuándo vendrás a mí? ¿Cuándo estarás conmigo para poderme enseñar todo ese camino de perfección? Definitivamente, David lo que está experimentando es que él tiene siempre una necesidad de Dios. Y la misma Biblia dice que separados de Dios, nada podemos hacer. El mismo Señor en Juan capítulo 15 le dice a los suyos, cuando habla de que Él es la vid verdadera, le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es maravilloso, ¿no? Permanecer en mí y yo en vosotros. En otras palabras, lo que está diciéndonos el Señor es, yo entiendo que ustedes pueden estar dispuestos a tomarse de mi mano y a querer estar conmigo, porque van a recibir beneficios, porque van a recibir bendición, porque yo les voy a ayudar a que las cosas les salgan mejor, voy a ir con ustedes para animarlos, etc. Pero dejen que yo permanezca en ustedes. Dejen que yo reine y gobierne todas las áreas de su vida. Si yo no lo gobierno en todas las áreas de su vida y yo no soy el rey de sus corazones, va a ser muy complicado y muy difícil que ustedes puedan caminar en un camino de rectitud, en un camino de perfección, en un camino de integridad. Solo conmigo podrán actuar de esa manera. Y recuerden, separados de mí, nada podrán hacer. Es más, si están separados de mí, no van a poder ni dar fruto tan siquiera. Él le está diciendo, entenderé el camino de la perfección. O sea que David habla de esto de perfección, es de ser cabal, ¿no? De estar completos, de ser íntegros, de ser rectos, de ser muy cabal, aún en las intenciones más mínimas que nosotros tengamos dentro de nuestro ser. Como también el mismo Señor, Dios Todopoderoso, testifica de Job diciéndole al mismo Satanás que Job era un varón perfecto, ¿no? Ahora era de carne y hueso. Ahora podía fallar, claro que sí, pero era cabal, era completo, estaba perfeccionándose, y David quiere mantenerse en un camino de perfección. O sea que alguien podrá decir, ¿no? Pero eso es en el tiempo antiguo, hermano, pero en el tiempo moderno, en el tiempo de la alta tecnología, en el tiempo donde hay otras cosas que son prioritarias, bueno, la prioridad siempre tendrá que ser Jehová de los ejércitos. Si en una reunión, si en un culto, si en un evento que nosotros organicemos, el objeto de la alabanza no es Jehová de los ejércitos, algo no está bien. Si en un culto que nosotros podamos programar, el centro no es el Señor Dios Todopoderoso, sino que el centro son otros distractores, algún invitado, algún conjunto de alabanza o lo que sea, algo no está bien. Al único que debemos darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración es al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ahora, esto entusiasma, ¿no? Entusiasma porque hasta se predica desde los púlpitos, ¿cuál santidad? Todos tenemos nuestra historia. ¿Qué me vas a decir vos a mí? ¿Cuál? ¿Dónde está la santidad? Pues sí, hombre, si santidad es apartarse del mal, pues si santidad es estar limpio de toda inmundicia, si santidad quiere decir consagrarse a Dios, pues, y otras cosas más. Entonces David dice, yo quiero caminar en el camino de perfección. Ser perfecto, Señor, como tú eres perfecto, pues. Ahora, la perfección absoluta no la vamos a lograr hasta que estemos con Él, pues. Recuerde una cosa, amado hermano, en el Señor.
La santidad que hemos logrado cuando nos convertimos a Cristo se le deben llamar santidad posicional, ¿no? Cambiamos de posición, de muerte a vida, de tinieblas a luz admirable. Luego hay una santidad que se le deben llamar santidad progresiva. ¿Por qué? Porque día con día progresamos y prosperamos en el camino del Señor y vamos avanzando. Pero un día, cuando estemos en la glorificación y estemos con el Señor en la gloria eterna, pues quiero decir, ahí vamos a ser, dice Primera de Juan, capítulo número 3, vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y entonces la santidad será completa, la perfección será absoluta, pero cuando estemos con Él eternamente y para siempre. Ahora, mientras estamos sobre la faz de la tierra, podemos fallar, pero podemos mantenernos largo tiempo sin estar pensando en hacer las cosas negativas, sin estar tendiendo a hacer el mal, sino que buscando siempre ese camino de santidad para caminar en integridad y para poder ser rectos delante de Dios. Ahora Él está dispuesto a morar en nosotros. Si Él mora en nosotros, Él es el que nos enseñará todas las cosas para que las podamos poner por obra y de esa manera podamos salir adelante e ir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Número 1, dijimos, atmósfera de alabanza, cantando de los atributos divinos, especialmente y específicamente, de acuerdo a lo que dice el salmista en este Salmo 101, de la misericordia y el juicio de Dios. Número 2, entender ese camino de perfección, dejando que el Señor reine y gobierne en todas las áreas de nuestra vida, permitiéndole que Él sea el Señor de nuestro ser y actuando conforme a lo que Él designe o lo que Él dicte a nuestra vida, haciendo su perfecta voluntad. La voluntad de Dios es perfecta, ¿no? La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios desea el Señor que nosotros la cumplamos para que nos vaya bien todos los días sobre la faz de la tierra. Y debemos cumplir de esa manera para que el Señor obre de una forma especial como solamente lo sabe y lo puede hacer. Ahora, prácticamente debemos terminar acá, creo yo, ¿no? Pero mire esto que dice acá. Siempre en el versículo 2, la parte segunda. Mire lo que dice. Ve el propósito. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Propósitos. Los propósitos son buenos, ¿no? Y Dios honra los buenos propósitos. De hecho, la Biblia dice, el primer libro de Samuel, allá, capítulo 2, versículo 30, si no mal recuerdo, que Dios honra a los que le honran. Dios honrará siempre los buenos propósitos. Pero acá, bueno, no acá, sino que a veces, más bien dicho, hay cosas que nosotros nos proponemos, pero no las cumplimos. Y no debemos tener solamente propósitos de corazón, sino resoluciones del corazón. Estar dispuestos a actuar, estar dispuestos a avanzar, estar dispuestos a hacerlo, aunque nos equivoquemos algunas veces, pero hacerlo, esperando que Dios estará con nosotros para respaldarnos y darnos su aprobación en todo tiempo y en todo lugar. Ahora David dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si él ha entendido el camino de la perfección, si Dios ha llegado a morar en su vida y a estar derramándose completamente y continuamente para guiarlo en todos los pasos que él va a dar, ahora definitivamente su primera misión para poder realizar una buena obra de fe, una buena obra en el Señor, es su casa, es su familia, es su esposa, son sus hijos. Y acá dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Oiga qué interesante, ¿no? En la casa muchas veces descubrimos lo que somos en verdad. A veces son ejemplos burdos, ¿verdad? Ejemplos sencillos, los que puedo poner. Pero hace mucho tiempo le decían a uno, mira, cuando tú quieras escoger a candidatos para liderazgo en la iglesia, no los entrevistes a los que has pensado. No llames a estas personas en quienes has pensado, sino llama a su esposa, llama a sus hijos y entrevistarlos a ellos. Para que cuando la esposa te diga la verdad o sus hijos te digan la verdad, vos descubras si aquella persona
que vos ves todo santo, con una aureola ahí en la cabeza a la hora del culto, es el mismo cuando está en la casa, cuando está descansando, cuando no viene de corbata y con saco, sino que está ya con su short, con su pants, y está en camiseta, en playera o lo que sea, como se le quiera llamar. Entonces a ellos entrevista. David dice, no quiero estar siendo luz para los de afuera nada más. Quiero brillar dentro de mi casa. Es como cuando dicen candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Un dicho famoso. Porque a veces, y es más, el Señor Jesús nos dijo a los suyos, examinad o tomen en consideración, dijo el Señor, no sea que la luz que hay en ustedes sea tinieblas. Vea qué tremendo, ¿no? Esa sentencia del Señor Jesús a sus discípulos, a los suyos, diciéndoles, tengan mucho cuidado. Ustedes creen que están brillando, pero en realidad han dejado que yo gobierne en todas las áreas de su vida. En realidad me han dejado habitar en todos los rincones de su ser. Gobierno todas las áreas de su vida. ¿O cómo están en realidad? David dice en la integridad, en la rectitud de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Quiero hacer el bien con los míos. Quiero ser ejemplo para los míos. Quiero mostrarles cómo se vive una vida cristiana agradable a Dios, a cada uno de los que están en mi casa. Y de hecho David tuvo muchas fallas. Por eso es que algunos argumentan que es ilógico que David esté diciendo esto cuando él cometió muchos errores, ¿no? Cuando él se metió en muchos pecados, por la falta de sabiduría, por las malas decisiones que tomó, por el pecado, etcétera, por el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Bueno, pero él está tomando esto en consideración. Y dicen algunos, piensan que este salmo, David lo escribe o lo canta delante de Dios cuando él había sido ya instalado o instaurado como rey en toda la nación. Porque recuerde que el profeta Samuel lo unge para ser rey sobre Israel, pero cuando estaba jovencito, como de unos 16 años, ¿no? Pero después, para que pueda reinar en todo Israel, pasan por lo menos 14 años, por lo menos. Pero primero reina sobre Judá y reina, y hasta los 7 años después, reina sobre toda la nación de Israel. Entonces yo creo que cuando uno se da cuenta de la bendición que Dios le concede, de la manera como Dios le da esa unción fresca, maravillosa de su Espíritu Santo para que pueda llevarlo a posiciones de prestigio y de privilegio, creo que también es tiempo para tomar buenas decisiones y es tiempo para reconocer si así hicieran nuestros gobernantes, si así hiciéramos todos los pastores, si así actuáramos todos los hijos de Dios, si así actuáramos todos los que nos llamamos sacerdotes del hogar, pues nuestras familias serían distintas, la sociedad sería diferente, tendríamos iglesias gloriosas, pujantes, poderosas, compartiendo el evangelio en todo tiempo y en todo lugar y mostrando la santidad y la integridad y perfección que Dios nos ha dado a toda persona que esté a nuestro alrededor, siendo luz y sal en medio de las tinieblas y en medio de este mundo sin sabor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Voy a cantar en mi casa sin que nadie me reproche. Voy a saltar en mi casa sin que nadie me critique. Voy a predicar la palabra sin que nadie me esté diciendo absolutamente nada. ¿Todo por qué? Porque yo he sido ejemplo para los míos. Y por último, dice el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aunque él falla, aunque él tuvo sus fallas, tuvo sus errores, tuvo sus graves problemas, tuvo sus dificultades, tuvo sus pecados, se arrepintió, pidió perdón a Dios, pudo humillarse, pudo reconocer ese Salmo capítulo 51, es una preciosidad, antología pues de lo que él expresa delante de Dios, pidiéndole a Dios su perdón, pidiéndole a Dios que lo limpie y lo purifique con hisopo para ser más blanco que la nieve, etcétera. Y ahora dice, pues no quiero yo, si voy a gobernar, si voy a estar en mi casa, no quiero que nada injusto esté delante de mis ojos,
No me quiero seguir contaminando con nada que me estorbe, con nada que produzca algún malestar o alguna cosa nociva a su debido momento a mi vida o a la vida de aquellos que están a mi cargo. No quiero que nadie en el pueblo se pueda enfermar. Por eso es que dice ahí en el versículo 6, si usted pone su mirada en el versículo 6, amado hermano, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. No en los injustos, no en los que se desvían, no en los que tienen corazón perverso, no en los malvados, no en los que infaman a su prójimo, o los que hablan maliciosamente de manera oculta en contra de su prójimo para destruirlo, para destruir la moral del prójimo, la reputación del prójimo. No voy a estar soportando a los de ojos altaneros, ojos altivos, ojos prepotentes, aquí decimos ojos fufurufos o algo por el estilo, ¿no? Ni de corazón vanidoso, sino que si yo voy a llamar a alguien para que esté conmigo, será a los fieles de la tierra. Saúl pudo pensar en los valientes para llevarlos a su ejército. Cualquiera puede pensar en los que tienen muchos títulos para tenerlos a la par. Cualquiera puede pensar en voy a agarrar a este porque este es experto en tal cosa. Pero quién sabe, puede ser experto en alguna rama del saber, pero quién sabe cómo se encuentra en su relación con Dios. David no se fijó en todo lo demás, sino más bien en la fidelidad que cada una de las personas podía tener. Y él dice, voy a fijar mis ojos o a poner mis ojos en los fieles de la tierra, versículo 6, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Si yo voy a caminar en perfección, si yo voy a caminar en integridad, si yo voy a caminar en santidad, pues el que sea fiel y ande en camino de perfección, este será útil. Este será un siervo especial. Este me servirá. No voy a estar uniéndome en yugo desigual con los incrédulos o los infieles. No voy a hacer alianzas estratégicas con el que no conviene, porque no quiero desagradar a Dios, ni ofrecer fuego extraño a Dios. Quiero hacer la perfecta voluntad de Dios todos los días de mi vida. Y quiero caminar en el camino de rectitud, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te damos gracias, Señor amado. Te bendecimos por todo tu amor. Te glorificamos, Señor, porque eres fiel y maravilloso. Gracias por estar acá. Gracias por darnos el privilegio de compartir con tus siervos, Señor, todos los que se han conectado en esta plataforma digital para poder compartir esta porción del Salmo capítulo 101. Espero, Dios, que tú traigas frescura a la vida de cada uno de tus hijos, que traigas bendición y provecho, y que todo esto, Señor, que hemos hablado, aunque puede ser muy sencillo, al mismo tiempo se vuelve complicado cuando queremos ya cumplirlo a cabalidad. Se vuelve profundo cuando queremos hacerlo tal y como ahí está establecido. Ayúdanos a nadar en el precepto bíblico, Señor, y así cumplir la voluntad preceptiva tuya de estos preceptos que hemos estado leyendo y escudriñando en esta oportunidad. Ayúdanos, Dios, por favor, para que seamos luz y sal de este mundo en crisis y que podamos ser instrumentos de justicia, cantando misericordia y juicio, viviendo o caminando en el camino de santidad y estando en integridad en nuestra misma casa y desechando todo lo negativo y uniéndonos solamente con los fieles de la tierra y con aquellos que quieran caminar en perfección para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor.